Bienvenidos a las personas que nos ven en internet allí. Si tú nos estás viendo, bienvenido una vez más a Hacerse Vida. Iglesia, darle una bienvenida a la gente que nos está escuchando en internet en esta ocasión. Son más y más y más las personas que nos escuchan en internet, si tú no lo sabes, aún en inglés y en español. There are more and more people who are listening to us through the internet, for if you didn't know, more in English. Estamos recibiendo emails y recados, es decir, notas de personas que nos escuchan en inglés. We're receiving emails and messages from people who are listening to us in English. Y no sabíamos que quizás iba a crear ese impacto en algunas personas We didn't know that it was going to create such an impact on those people por el hecho de que es la enseñanza bilingüe. for the act that it's biblical teaching. Aprovechando esto, en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Taking advantage today, we're going to start today a new series. Y esta nueva serie se titula Jesús dijo. And the title of this series is Jesus Said. Y vamos a ver toda una serie de cosas que dijo Jesús. And we're going to see all types of series of what Jesus had said. Hay al menos 190 menciones en el Nuevo Testamento que dice Jesús dijo. There's 190 mentions in the New Testament where it states that Jesus said. Y Jesús dijo muchas cosas. And Jesus said many things. Algunas de ellas fueron muy controversiales. Some of them were controversial. Hay personas que tienen problemas en poder analizar algunas de las cosas que Jesús dijo. There are some people who have problems analyzing what Jesus said. Y vamos a tratar de ver la mayoría de ellas durante esta serie. And we're going to try to see the majority of them throughout this series. No sé qué tiempo va a tomar esta serie, I don't know how long this series will take, pero va a ser varias semanas. but it will be various weeks. En esta ocasión, en esta mañana, In this occasion this morning, quiero comenzar honrando la fecha que estamos celebrando. I want to start honoring the date that we are celebrating. Este es el primer domingo del mes de julio. This is the first Sunday of the month of July. Mañana se celebra el Día de la Independencia en este país. Tomorrow we celebrate Independence Day in this country. Y tú te has dado cuenta de que está lleno los lugares con fuegos artificiales. And you've noticed that there are many places filled with fireworks. Cuidado a aquellos de ustedes que van a tirar o participar de los fuegos artificiales. Be careful those of you who are planning on sharing in fireworks. Trata de ser lo más seguro posible, Try to be as safe as possible, más que todo con los niños. more so with your children. Pero vamos a celebrar de todas maneras. But we'll celebrate either way. Si tú no vas a celebrar mañana If you won't celebrate tomorrow, o no tienes planes, or you don't have plans, te aconsejo que hagas plan hoy con alguien aquí en la I iglesia. encourage you to make plans with someone here today. Júntate en una casa, Join yourself with someone in a home. vete a un parque, Go to a park, a donde quiera, anywhere. pon un barbecue Do a barbecue. y si no tienes para chorizo, compra perro caliente, And if you don't have for your better sausages, then buy a hot dog. por lo menos. Pero celebra el día de mañana. But celebrate the day of tomorrow. El día de mañana no solamente es un día patriótico, The day of tomorrow is not only a patriotic day. es un día que nosotros los cristianos los utilizamos también con un significado It's a especial. day that we Christians also utilize as a special significance. Y de eso vamos a hablar en este día. And that is what we're going to speak of today. Porque fue Cristo Jesús Because it was Jesus Christ quien dijo en Juan capítulo 8, who said in John chapter 8, el versículo 31, verse 31, dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Ve para atrás en la versión español, please. Fíjate que dice aquí: Jesús se dirigió entonces a los judíos. Notice it states here that Jesus had gone over to the Jews. Y vamos a hablar de la implicación de este texto bíblico un poquito más profundo que lo quizás en otras ocasiones hemos hecho. We're going to talk about the implication on this verse a little deeper than in other occasions that we've done. Porque en algunas ocasiones pensamos que es algo meramente espiritual, In other occasions, we think that it's something very spiritual, pero es mucho más que eso. but it's more than that. Quiero hablarte en esta mañana de tres formas de lo que hay dos, y dicho sea de paso, hay dos palabras claves en este texto. There are two key words in this verse. ¿Quién las identifica? Who can identify them? Verdad, Truth, verdad. Y la otra, libre, free. libre. So, estamos hablando de verdad We're y de speaking of- libertad. We're speaking of truth and freedom. Esas dos palabras tienen una relación. Those two words are related. Tú no puedes ser libre si no conoces la verdad. You can't be free if you don't know the truth. En los juicios que vemos en televisión, When we see
judgments in the court Judgments. when we see in the TV. On TV. El centro del juicio es la verdad del caso. The center of the judgment is the truth of the case. Este último juicio que estamos viendo ahora en estas últimas semanas, This last judgment that we've been seeing last few weeks que here, tú y yo dicen que estamos pagando con nuestros impuestos that me and you are saying we're paying with our y taxes, no sabemos qué tiempo va a durar. and we don't know how long it'll take. ¿Te acuerdas el otro que fue en los años 90 en California? Remember back in the 90s in California, Muy parecido. it was very related. El gran problema en este juicio The great problem in this judgment, es que nadie sabe quién está diciendo la verdad. no one knows who's saying the truth. Y yo no lo he seguido mucho, la verdad, en televisión. I haven't followed it very well myself. Yo solamente veo lo que dicen highlights de las noticias. I'm only seeing the highlights in the news. Pero cada vez que veo algo, veo que se enreda más el caso. But every time I see something, I see that it just becomes even more and more confusing. Y que cada vez que uno de los testigos pasa allí al estrado a testificar, And every time a witness comes up to the stand to testify, dicen algo diferente a lo anterior. they say something different than they stated prior. Y tanto el juez como el jurado están todos confundidos. More so, the judge and the jury are confused. Porque cuando la verdad está comprometida, Because when the truth is compromised, la libertad también se compromete. freedom is also compromised. Y hay muchas personas que no son libres There are many people who are not free porque no han aprendido a vivir una vida de verdad. because they haven't learned to live a life of truth. Cuando hablamos de hablar de vivir una vida de When verdad, we speak about living a life of truth, no significa siempre decir la verdad. it doesn't mean to always say the truth. Hay muchas personas que no dicen mentira, There are many people who do not lie, pero no viven una vida de verdad. but they don't live a life of Es truth. decir, una vida real. It's to see a real life. En verdad hay un concepto filosófico There's a philosophical truth que se llama o se conoce como verdad absoluta. that is known as absolute truth. Es decir, verdad absoluta quiere decir de que la verdad siempre es verdad y no puede cambiar. Absolute truth means that the truth is always a truth that can't change. Por ejemplo, ¿de qué color es mi camisa? For example, what color is my shirt? ¿Ah? Azul, tú, Blue, off-white, off-white. ¿Eh? Ivory, beige. Man, ¿viste lo que pasa con la verdad Do you see what absoluta? happens with the truth? Yo que la saqué de eggshell, muy interesante. Yo que la saqué del closet, hermano, I took it out of the closet and de cerquita, creo que es blanca. I believe it's white. Creo. I think. Pero algunos creen que es beige, otro azul y otro, ¿cómo fue que tú dijiste? Ivory. But some think it's blue, beige, ivory. De todo. Ella dijo eggshell quiere decir color de la cáscara del huevo, que es blanca. Algunos dicen, no, el huevo por dentro, amarilla, a lo mejor lo ven ustedes. Bueno, eso es lo que pasa con mucha gente cuando hablamos de la verdad. That is what happened to many people when we speak about the truth. Sin embargo, la Biblia nos habla a nosotros de una verdad absoluta. However, the Bible speaks to us about an absolute truth. Para que algo sea verdad, For tiene que something- ser absoluto. For something to be true, it has to be absolute. No puede tener cambios. It cannot have any changes. El problema no es el color de mi camisa. The problem is not the color of my shirt. El problema es de qué color tú ves mi camisa. The problem is what color you see my shirt. ¿Sabías que hay un padecimiento que todos tienen que se llama a diferentes niveles? Repeat. Un padecimiento físico que todos tenemos There's something that we all have in common, physical, a diferentes niveles at different levels, que se llama ceguera de colores, that is called colorblind. color blindness. Eso quiere decir de que tú ves un color y tú no sabes distinguir cuál es el color. That means that you see a color and you can't distinguish what that color is. Hay algunos que tienen un poquito de problema entre distinguir un azul marino y un azul navy, que es un poquito más oscuro que el marino. There are some people who have problems distinguishing the color Entiende? between a navy blue, Y otros tienen problemas de distinguir entre un rojo y un anaranjado. and others between a red and an orange, Pero hay personas que tienen problemas de distinguir entre el blanco y el negro también. and some between black and white. En la fotografía y en la televisión, el blanco y el negro son los dos colores más comunes y son los negativos. In pictures and on TV, black and white are the most common colors. Es decir, una cosa es blanca o es negro. It's to say either it's white or it's black. Pero hay personas que tienen visión
negativa. But there are people who have a negative vision. Y es cuando tú de pronto, si estás viendo, a lo mejor me estás viendo a mí en blanco y negro y tú sabes que mi camisa, bueno, supuestamente es blanca. And it's when you're seeing me and you're seeing me in black and white, but you know that my shirt is supposedly white. Pero cuando tú cambias la imagen a negativo, mi camisa se ve negra But when you change the image to negative, my shirt looks black y mi pelo blanco and my hair is white y los pantalones quizás un poco más oscuros. and my pants may be a little darker Porque esa es la imagen negativa. Yo sé que tú lo has visto. because that's a negative image. I know you've seen it. Algunas cámaras tienen ese setup. Some cameras have that setup. En la vida real, In real life, en nuestras mentes, in our minds, para muchas personas eso es lo que sucede. for many people, that is what happens. Y se salen de lo que se llama la verdad absoluta. And they come out of what we call the absolute truth. La verdad absoluta no puede cambiar. The absolute truth cannot change. Pero nosotros los cristianos, voy a hablar ahora de los cristianos, But as Christians, I'm speaking about the Christians, tenemos ahí problemas con la verdad absoluta. we have problems with the absolute truth. Y déjame decirte de que espiritualmente hablando, And let me tell you, spiritually speaking, esto es verdad absoluta. this is the absolute truth. Pero la gran crisis de la iglesia en estos momentos But the great crisis of our church today es que la iglesia no puede identificar la verdad absoluta de este libro. is that our church cannot identify the absolute truth of this book. Y han optado And they've adapted por cambiar algunos conceptos bíblicos by changing some biblical concepts basado en la forma que ellos ven las cosas, based on the form that they see things, no en la forma que la palabra lo expresa. not in the form that the word expresses it. Y esa verdad deja de ser verdad absoluta. And that truth stops being an absolute truth. Ahora, te voy a hablar de tres formas diferentes que nosotros podemos aplicar la verdad. I'm going to speak to you about 3 different forms that we can apply the truth. La primera de ellas, y a lo mejor tú vas a querer escribir, te estoy dejando espacio ahí en los boletines en esta mañana para hacer tus notas, aquellos que escriben y hacen notas. The first one that I'm going to mention, if you have your notes there, I'm going to give you a chance to write that in your notes. La primera de ellas es la verdad acerca de lo que nosotros decimos. Truth according to what we decide. Nosotros sabemos de que cuando hablamos de lo que decimos es el hecho de no decir mentiras. When we speak, we normally speak about speaking without lying. Yo sé que ninguno de ustedes dice mentira. I know that none of you say lies. Nunca dijo mentira. We never say lies. Algunos tienen la residencia porque nunca dijeron mentira. Some of you have your residency because you've never lied. Algunos se casaron porque nunca dijeron mentira tampoco. Some of you got married because you never lied. Perdone que me ría, pero me acordé de algo. I'm sorry I'm laughing, but I just remembered something. Pero está bien, si tú nunca has dicho una mentira no tienes problema. If you've never lied, you don't have a problem. Pero el problema de la mentira no es decir la mentira. The problem of the lie is not saying a lie. El problema es acordarnos a quién le dijimos la mentira. The problem is remembering who you told that lie to, Porque después se nos olvida y nos formamos un enredo tremendo. because then we forget and we become it becomes a bigger problem. Yo sé que a ti no te ha pasado. I know that hasn't happened to A mí you. sí me ha pasado, ¿ok? It's happened to A ti me. no. Maybe you not. Tú eres santo. You are holy, Pero a mí me ha pasado. O sea, anota ahí en las notas de hoy para que sepas. but it's happened to me. So note it in your notes so you know. Ten cuidado lo que decimos. Es decir, cuando nosotros decimos algo, Be careful what we say is to say. When we say something, tenemos que asegurarnos que ese algo tiene un concepto o una sustancia de verdad. we need to be assured that that has a substance of truth. ¿Qué tan cierto es lo que decimos? How certain is what we say? ¿Qué por ciento? What percentage? 50, 60, 70 o 100, no sé. 50, 60, 100. Ahora, el otro concepto sobre la verdad The other concept, according to the truth, es acerca de la verdad de lo que nosotros escuchamos de otras personas. is the truth according to what we hear from other people. En una ocasión se le acercó alguien al gran filósofo Sócrates In one occasion, somebody went up to the grand philosopher Socrates. y Sócrates era el filósofo griego quizás más reconocido a través de los And años, Socrates was a Greek philosopher that was very known throughout the years. no más que Feliciano. Not more than Feliciano. Feliciano es otro. Feliciano is another one. Pero en esta ocasión alguien se le acercó a Sócrates y le dijo, te quiero contar algo de un amigo tuyo. But in this occasion, someone came up to Socrates and said, I want to tell you something about a friend of yours. Préstame atención a lo que voy a decir en esta Pay mañana. attention what I'm going to say this morning. Y Sócrates le dijo,
antes que tú me digas eso, Socrates said, before you tell me that, vamos a pasar esa información por 3 filtros. we're going to pass that information through 3 filters. El primer filtro es el filtro de la verdad. The first filter is the one of the truth. Es decir, lo que tú me vas a decir a mí Is to say what you're going to tell me de mi amigo of my friend es cierto. is true. Y él le dijo, no sé. And he said, I don't know. Yo lo escuché. I heard it. Alguien me lo dijo. Someone told me. ¿No tienes prueba? Le dijo a Sócrates. You don't have proof, Socrates stated? Dice no. And he said no. Ok. So, el primer filtro ya me dice de que tú no estás seguro de lo que me vas a decir es cierto. So the first filter states that you are not sure or certain of what you're going to tell me is true. El segundo filtro The second filter es acerca de la bondad. is according to Kindness. Kindness. Maybe kindness. kindness. Lo que tú me vas a decir a mí What you're going to tell me, es algo bueno. is it something good? Y le dijo, no creo. And he stated, I don't think so. Ok. So ya en la primer filtro me dices de que lo que me vas a decir no sabes si es verdad. So in the Y lo first filter, you're segundo que telling me me you vas a don't know decir, what you're los- telling me is true. y lo segundo que me vas a decir no es bueno. And the second thing that you're telling me, it is not good. Dice, el tercer filtro es el filtro de la utilidad. And the third filter is the filter of utilization. Lo que tú me vas a decir, ¿yo puedo hacer algo bueno con esa información? What you're going to tell me, can I do something good with that information? Y él le dijo a Sócrates, no, And he told Socrates, no. la verdad no. Y Sócrates le dijo, entonces me vas a decir algo que no sabes que es verdad, And Socrates stated, so you're going to tell me something that is not true, que no es bueno that is not good, y que a mí no me sirve para nada. and that I cannot use it in any way. ¿Para qué tengo que escuchar lo que me vas a decir? So then why do I need to hear what you're going to tell me? ¿Sabes de que la mayoría de nosotros caemos en el mismo error? Do you know that the majority of us fall in that same mistake? Y no aprendemos a filtrar las informaciones. And we don't learn to filter the information. Y lo que escuchamos fácilmente de la gente, And what we hear easily by other people, hay veces que lo creemos. there are times that we believe it, Y aun cuando no lo creemos, and even when we don't believe it, nos atrevemos a decírselo a otra gente. we dare to tell other people. Lo que no es bueno, What is not good no edifica. does not edify. Iglesia, esto es aplicable a la iglesia cristiana. Church, this is applicable to the Christian church. Cuidado cuando tú escuchas algo de otro hermano tuyo en Cristo Jesús. Be careful when you hear something about your other brother in Christ. Aunque sea verdad, Even if it's true, puede ser que esa información que tú estás escuchando es verdad, it could be that the information you're listening to is true, pero no edifica. but it doesn't edify. Es algo parecido a cuando nosotros hablamos del testimonio. It's something related to when we speak about testimony. No es ningún problema It is not a problem que si tú vas a dar tu testimonio a otra persona, that if you're going to give your testimony to someone else, testimonio de salvación me refiero, a testimony of salvation, que tú le digas a la persona, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo antes era drogadicto that you tell that person, in the past I was a drug addict y fumaba marihuana and I would smoke marijuana y me emborrachaba and I would become drunk y me volvía todo loco. and I would go crazy. O yo antes tenía desórdenes sexuales. Or I used to have sexual disorders. O yo antes de ser cristiano robaba. Or before becoming a Christian, I used to steal. Y no me portaba bien con mis papás. And I would not be a good child with my parents. O con mi esposa o con mi esposo. Or with my wife or my husband. Eso no es ningún problema. That is not a problem. Mientras tú de ahí continúes entonces la historia y expliques While you continue to say the story and explain qué sucedió en tu vida, what happened in your life, cómo fue tu transformación, how was your transformation, cómo conociste la palabra de Dios how you became to know the Word of God, y entonces qué ha pasado en tu vida ahora que eres cristiano. and what happens in your life now that you're a Christian. Pero si tú te quedas But if you stay en la historia del testimonio, in the story of the testimony, en la primera parte de tu vida, in the first part of your life, y hablas y hablas y hablas, and you continue to talk and talk, y en muchas ocasiones hay personas inclusive que tú ves como que están muy contentos de que cómo eran antes, and in many occasions you notice when people speak about their past that y they hablan enjoy más it, de cómo eran antes and they speak more about how they were in the past de cómo eran ahora, than how they are now. tienes un problema. You have a problem. Porque ahí eso habla de la verdad de tu vida. Because there that speaks about the truth of your life. Es decir, cuando yo hablo de cómo yo era antes So say when I speak about how I used to be y lo disfruto, and I enjoy it, y uno estaba con, oye, porque yo era así, me tomaba 3 cervezas and people say, oh, I used to drink 3 beers y después el paquete de 6 and a pack of y 6, me metía en la discoteca and I would go in the club, y tú andabas con ese lío y la gente como, what's going on?
And the people were stating, ¿qué está pasando? Pero cuando uno dice, mira, hermano, cuando yo no era cristiano, yo tomaba. But when you say, hey, when I was not a Christian, I Y used to drink. yo a lo mejor fumaba y andaba en droga y andaba en desorden. And maybe I used to smoke and I was taking drugs. Y bueno, ahora esto es lo que ha pasado en mi vida. But now this is what's happening in my life. Pero cuando la gente te ve hablando de tu vida pasada But when people see you speaking about your past, y te ve muy contento, very happy, y ahora cuando hablas de Cristo, ahora soy cristiano and now when you speak about being a Christian, you just become sad. y soy santo. And I'm holy. Y la gente dice, estás en una depresión terrible. And people say, you're giving me a great impression. Mejor te hubieras quedado como estabas It's antes. better for you to stay the way you were before. Por eso mucha gente dice, yo no quiero ser cristiano. That is why a lot of people say, I don't want to be a Christian. No tenemos que estar brincando. Y hablando, sabe que parecemos, a veces, hay gente que tú miras, psicológicamente dice, este está medio tuerto. There's people that you see that psychologically they look a little weird. Hay algunas personas que confunden el ser espiritual There's some people that confuse being spiritual con estar un poco tostado, with being a little nuts de cómo actúan y cómo hablan. in the way they act or they speak. El otro día yo vi un programa en la televisión The other day I saw a television program que llegó un joven a hacer una defensa where there was a young guy who came to in defense, y su defensa era legítima, and his defense was legitimate, pero llegó con la Biblia. but he came with the Bible Porque la Biblia dice, because the Bible says, y el juez le dijo, guarda tu Biblia. and the judge said, put away your Bible. Dice, no estamos en la iglesia, We're not in church. estamos en la corte. We are in court. ¿Entiende con lo que pasa cuando nos pasamos? Do you understand when we go past the line? Esto es verdad, This is truth, pero en muchos lugares but in many places, esta verdad this truth, no la podemos aplicar de la misma forma que lo hacemos para nuestra vida. we can't apply it in the same way that we apply it to our life. Cuidado, esta verdad fue escrita para mí. Be careful, this truth was written for me. Yo tengo una Biblia que no uso porque está muy viejita ya. I have a Bible that I don't use because it's very old. Hace muchos años las mandé cuando la imprimí al principio, tiene ya más como unos 25 años. Many years I sent it to be printed. It has more than 25 years. Y yo le puse la Biblia, And I put on there the Bible, la palabra de Dios, the Word of God, escrita is written para Robert López. for Robert Lopez. Así dice. That's what it says. Porque cuando yo la leo, fue escrita para mí. Because when I read it, it was written for me. Cuando yo uso la Biblia para ti, When I use the Bible for you, deja de ser una verdad. it stops becoming truth. Por eso en algunas ocasiones, That's why in cuando some estamos en la occasions, iglesia when we are in church y yo estoy predicando, and I'm preaching, yo veo así de vez en cuando aquí, I see some people every now and then kind of hitting the other person. eso es contigo. That's with you. Y yo pienso entre mí, no con él, contigo, con el otro. And I'm thinking inside of me, it's not with him, it's with you. Por eso muchas esposas y muchos esposos se ponen bravos That is why many wives, many husbands become angry y se van. and they leave. Es más, hay muchas esposas y muchos esposos que no vienen a la iglesia There are many husbands and wives who don't come to the church porque la esposa o esposo, otro cristiano, entre comillas, espiritual, because the wife or the husband's Christians, in quotations, se pasa diciéndole a la pareja, mira lo que dijo el pastor hoy, eso es para ti. will say to the partner, look at what the pastor said, that's for you. Y se nos olvida que la Biblia no es para mi vecino, no es para mi esposa, And we forget that the Bible is not just for your wife, es para mí. it's for me. Cuando ella lo escucha y la lee, When she listens to it and reads it, entonces ella piensa que es para ella. then she knows it's for her. Cuidado, esposas y esposos. Be careful, wives and husbands, Cuando ustedes oren, when you pray. y yo he escuchado esto, And I've heard this, orando con algunos esposos, praying with some spouses, que la esposa dice, por ejemplo, where the wife states, for example, Padre, yo te pido Father, I ask you que tú le cambies el corazón a mi marido, that you change the heart of my que es husband, un degenerado that he is y bad no se ocupa de mí. and he doesn't occupy Y el marido myself. ahora así como, And the husband kind of looks at her, ¿eso es conmigo? is that with me? Are you talking to me? ¿Tú me estás hablando conmigo? Tú sabes cómo. ¿Sabes qué? Los maridos no quieren escuchar eso You know the husbands don't want to hear that, y no van a orar contigo. and they're not going to pray with you. Viceversa también, el Vice marido que ora versa. por la mujer de la misma In forma. the same way the husband prays for the wife. Si tú le vas a decir a Dios, cámbiale el corazón a mi marido, If you're going to say, change the heart of my husband's heart, Lord, métete en el baño o en el closet, then go in the bathroom or go in the closet que nadie te escuche, where no one can hear you, ni que tu marido te escuche. not even your husband. Y Dios le va a cambiar el corazón a tu And esposa. God is going to change the heart of your husband. Pero mientras tú usas, es decir, hay veces que no nos damos cuenta que no le estamos orando a Dios.
There's times that we notice that we're not praying to Le God. estamos orando al marido. We're praying to our husbands. Parecemos muy espirituales, We look spiritual, pero no funciona de esa but forma. it doesn't function that way. Comprometemos la verdad de Dios. We compromise the truth of God. Comprometemos la verdad que puede hacer impacto en la vida nuestra y de las demás We personas. compromise the truth that can impact our lives and the others. Y la otra cosa es, y última, el último punto es la verdad And the last point is the de lo que truth nosotros creemos. of what we believe. En el texto que leímos hace un segundito en el libro de Juan, In this verse that we read not too long ago in the book of John, por eso es que nos dice allí Jesús, that is why it tells us Jesus, en el versículo 31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, and to the Jews who had believed in him, Jesus said, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. if you hold to my teaching, you are really my disciples. Ahora, la iglesia cristiana, como dije anteriormente, se ha apartado de la verdad absoluta. Now, the Christian church, as I said earlier, has departed themselves from the absolute truth. Mira, déjame decirte, tú me puedes criticar a mí por muchas cosas, Let me tell you, you can criticize me for many things, por la forma en que yo pienso, in the form that I think, por la forma en que yo actúo, in the form that I act, por la forma en que yo visto. in the way that I dress. Lo que tú quieras me puedes criticar. Whatever you want, you can criticize me. Después de todo, cuando lleguemos al cielo, After all, when we're in heaven, esas críticas no van a hacer mucha diferencia delante de Dios. that criticism will not make much of a difference in front of God. Pero hay una crítica que yo tengo que tener mucho cuidado, But there is a criticism that I do have to be careful with, que tú no hagas de mí. that you do not make of me. Y es la crítica de cómo yo enseño la palabra. And that is the criticism of how I teach the word. Y el hecho de que yo me pare aquí a predicar de un texto bíblico And the act that I come up here and preach from a verse que yo saque fuera de contexto. that I take out of context, La iglesia cristiana, the Christian church, por falta de liderazgo, for lack of leadership, por falta de, en algunas ocasiones, de cuidado en lo que se enseña, for lack of in the carefulness of what is being taught, de que no es suficiente, desgraciadamente, solamente leer un texto bíblico. that it is not enough, unfortunately, to just read a verse Y Dios me inspiró. and God inspired me. No funciona así. It doesn't function that way. Ni funciona ahora, ni funciona cuando Jesús predicaba. It doesn't function now or even when Jesus taught. Porque aun cuando Jesús predicaba Because even when Jesus preached hace 2000 años atrás 2,000 years ago, y Jesús leía la palabra en el Antiguo Testamento, and Jesus read the word from the Old Testament, los que escuchaban, the ones who were listening, había muchos de ellos que eran gente muy preparada. there were many people who were prepared. Los fariseos The Pharisees eran gente que iban y se graduaban de la escuela de Gamaliel en Jerusalén. were people who would graduate from the schools Gamaliel en Jerusalén. in Jerusalem. Y ellos tenían una buena educación, And they had a good education, educación universitaria. a university education. La historia nos muestra que muchos de esos fariseos tenían doctorados The story teaches us that a lot of those Pharisees had a doctorate de lo que se enseñaba en aquel tiempo. of what was being taught in those times. Sin embargo, cuando Jesús leía algunos de los textos bíblicos, In fact, when Jesus would read some of the verses, mucha gente no entendía, many people did not understand, incluyendo los fariseos que habían estudiado ya. including the Pharisees who had already studied. Y Jesús tuvo que inventar una forma nueva. And Jesus had to invent a new form. Nosotros no creamos el PowerPoint, We did not create the PowerPoint ni esto de media. or the media. Lo hizo Cristo. Christ did it. No tenía una cámara de He fotografía, didn't have a camera. no tenía un proyector, He didn't have a projector. no tenía una computadora, He didn't have a computer. pero creó un sistema diferente de poder enseñarle a la gente lo que no entendían. But he created a different system to Y es teach lo que people what they noso- didn't know. Es lo que nosotros conocemos en la palabra como la parábola. It is what we know in the Bible as the word parable. Es decir, cuando tú no entiendes algo, When you don't understand something, yo te lo voy a contar con una historia. I'm going to tell it to you with a story. Es como hablarle a los niños. It's like speaking to children. Esto nos indica a nosotros This indicates to us de que leer la Biblia solamente that reading the Bible only no te da toda la revelación de la palabra. does not give you the revelation of the Bible. Atención, la revelación que te da total de la palabra solamente por leerla The true revelation of the Bible with just reading it es la revelación de que Dios te ama, is the revelation that God loves you, que tú necesitas arrepentirte de tus pecados that you need to repent of your sins y creer en Cristo como tu Salvador. and believe in Jesus Christ as your Savior. Esa revelación That revelation no necesita ningún maestro. does not need a teacher. Tú la puedes recibir sola. You can receive it alone. Sin embargo, es mucho más fácil However, it's much easier que alguien te lo explique. that someone can explain that to ¿Tú te you. acuerdas en el libro de los Hechos Do you remember in the book of Acts cuando había un hombre que iba en un carro, when there was a man who was in his car, un etíope,
Ethiopian. y Dios llamó a alguien. ¿Quién fue? And he called someone, A God called him, Felipe. Philip. Y dice que aquel hombre leía el libro de Isaías. And it states that that book was reading the book of Isaiah. Si tú no sabes, If you didn't know, el etíope the Ethiopian, era un político. he was a political. El hombre estaba encargado de la reina. He was in charge of the kingdom. Eso no eran gente tonta, Those were not people who were ignorant ni con falta de educación. or lack of education. Era un tipo que, número uno, sabía leer It was a young man who could read y sabía también pensar y analizar. and who could think and analyze. Sin embargo, dice que cuando Felipe se le acercó In fact, when it states that when Philip y le dice, came close, ¿tú sabes lo que lees? he says, "Do you know what you're reading?" Dice el hombre, si no me lo explicas, ¿cómo voy a saber? And the man states, "If you don't explain it to me, how will I know?" Y entonces Felipe se acercó And so Philip came close y le explicó lo que estaba leyendo y le presentó el evangelio. and he explained what he was reading and he presented the gospel. Y el hombre creyó en Cristo y And the man- dijo, me quiero bautizar. And the man believed in Christ and he stated, "I want to be baptized." Eso nos enseña a nosotros, esto es un modelo bíblico, That teaches us this is a biblical model. un modelo bíblico para enseñarnos de que es necesario también dar una buena explicación de la palabra de Dios. A biblical model that teaches us that we should give a good explanation about the Word of God. Escúchame, yo he aprendido hace muchos años Listen, I learned many years atrás que la Biblia es necesaria estudiarla. that the Bible, it is necessary to study. No es solamente leerla. It is not only reading it. Esto no es solamente para los pastores. This is not only for the pastors. Cuando uno va al seminario, When we go to the seminar, hay veces 1000 estudiantes que tú ves allí, there are many students who you see there. quizás Maybe 100 van a ser pastores. 100 will be El pastors, resto no. not the rest. La mayoría de los estudiantes en el seminario no son pastores ni van a ser pastores. The majority of the students in the seminars will not be pastors. Son personas como tú que son miembros de una iglesia There are people like you who are just members of the church. y deciden unirse a aprender la palabra y And they- mejorar su conocimiento bíblico. They decide to better their biblical teaching. Desafortunadamente aquí en nuestra ciudad no hay un seminario. Unfortunately, in this city, we don't have a seminar. Quizás alguna iglesia tenga instituto. Hay una diferencia entre un instituto y un seminario. Maybe some churches have an institute, but there's a difference between a seminar and an institute. Hay una diferencia entre ir a un daycare y una escuela. There's a difference between going to daycare and a school. Atención. Attention. Por eso es que en muchas ocasiones That is why many occasions confundimos we confuse la enseñanza y la interpretación de la palabra. the teaching of the Word of God, Porque la palabra de Dios tiene que ser absoluta. because the Word of God has to be absolute. Esta verdad no puede tener cambio. This truth cannot have changes. Esta es una verdad que tú no puedes ver de diferentes colores This is a truth that you can't see in different colors o de diferentes ángulos. or different angles. ¿Es o no es? It is or it isn't. Ahora, equivocadamente pensamos Unfortunately, we mistakenly que think lo único que la palabra va a servir para nosotros es that the only thing the Word of God is useful for como la verdad espiritual. as the spiritual truth. Es cierto, esta es verdad espiritual. It's true, this is a spiritual truth. Pero haber otras verdades que no son de carácter espiritual, But there are other truths that are not of a spiritual character que van a ser afectados por esta palabra. that will be affected by this word. Te lo voy a probar en esta mañana. I'm going to prove it to you this morning. Vete ahí otra vez a Juan capítulo 8, Go to John chapter 8, versículo 31. verse 31. Y en esta mañana vamos a leer desde el 31 hasta el 36. And this morning we're going to read from 31 through 32. Mira lo que sucede aquí. Look at what goes on here. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, You read. To the Jews who had believed him, Jesus said, Quiero que sepas de que en esta ocasión Jesús está hablando con los que I want you to know that in ¿Los this qué cosa? occasion he is speaking to who? judíos. To the Jews. No eran los discípulos, They weren't the disciples. no eran los apóstoles, It wasn't the apostles. eran los judíos. It was the Jews. El texto lo expresa claramente. The verse expresses it clearly. Si yo en esta mañana diría, y yo les voy a hablar a los puertorriqueños, If in this morning I stated I'm going to speak to the Puerto Ricans, tú vas a entender de que algo voy a hablar que tiene que ver con quiénes, you're going to understand con los that puertorriqueños. what I'm stating is to the Puerto Ricans. Y si digo voy a hablarles a los venezolanos, And if I state I'm going to speak to the tiene Venezuelans, que ver algo con los venezolanos. then it has to do with the Venezuelans. Pues es su cultura, su comida, lo que sea. It could be their culture, their food. Y cuando nosotros dirigimos nuestra conversación a un grupo específico, And when I direct a conversation to a specific group, tenemos que enfocar cuáles son las características de ese grupo. we have to focus on what the characteristics are of that group.
En esta ocasión los judíos no eran iguales que los demás. In this occasion, the Jews were not the same as everyone else. Al menos ellos no se veían de esa forma. At least that's how they knew it. Para aquellos de ustedes que no saben, que no están claros de lo que significa judíos, For those who are Judío. not clear what Jews mean, no vayas a decir una grosería en esta manera, judío. Mira, judío es un grupo socio-religioso. Jews are a social religious group. Es lo mismo judío que israelita o hebreo. It's the same as a Hebrew, Israelite, and a Jew. Ahora déjame explicarte cómo es esto. Let me explain how this works. Los hebreos The Hebrews representan una cultura. represent a culture. Los israelitas representan una nacionalidad. The Israelites represent a nationality, Y los judíos representan una fe o religión. and the Jews represent a religious faith. Te voy a poner ese ejemplo con los hispanos. I will put the example with Hispanics. Cuando hablamos de los hebreos, estamos hablando de ser hispano. When we speak of the Hebrews, we are talking about being a Hispanic. Cuando hablamos de ser israelita, When we speak about being an que Israelite, nacieron en Israel y son hebreos, that were born in Israel but are Hebrew, significa entonces ser del país que tú naciste. signifies it's from the country you're from. Puertorriqueño, venezolano, cubano. Puerto Rico, Venezuela, Cuba. Y cuando hablamos de ser judío, And when we speak about being a Jew, hablamos de nuestra fe, de nuestra creencia, we speak about what we believe in our faith. que en el caso de los hispanos somos generalmente cristianos. That in the case of most Hispanics is that we're Y Christians. tú vas a decir, no, pero la mayoría son católicos. And you're going to say the majority are Catholic. Los católicos son cristianos. The Catholics are Christians. No estamos diciendo que si somos salvos o no salvos. We're not saying if we're saved or not saved. En esta iglesia In this church, hay mucha gente there are many people que no es salva. who are not saved. Hay mucha gente There are many people que el día que venga Cristo that when God comes se van a quedar, are going to stay, desgraciadamente. unfortunately. Ojalá todos se fueran. I hope all that could go. Si yo te pudiera dar un certificado de seguridad If I could give you a certificate of security o poner un cartelito en la puerta or putting a sign on the door diciendo que toda la gente que viene a hacerse vida se va a ir al cielo, stating that all the people who come to CC Life are saved, no vamos a tener espacio aquí para hacer ni 15, ni 10, ni 20 servicios los domingos. we're not going to have space here for 15 or 20 services. Yo espero que la mayoría de ustedes se vayan al cielo y tengan una buena relación con I Cristo. hope that all of you go to heaven and that you have a good relationship with Christ. Yo no estoy juzgando a nadie hoy I'm not judging anyone porque yo today no conozco tu corazón. because I don't know your heart. De hecho, hay un dicho que dice, There's a saying, ojos vemos, eyes we see, corazones no conocemos. hearts that we don't know. Tu relación entre tú y Dios Your relationship with God a través de Cristo through the midst of Christ es personal e íntima. is personal and intimate. Yo no puedo juzgarla. I cannot judge it. Yo puedo tener una opinión por lo que veo, I can have an opinion from what I see, pero me puedo equivocar. but I can also be mistaken. Para bien o para mal. For good or for bad. En esta ocasión Jesús le estaba hablando a estos judíos que eran judíos hebreos israelitas. In this occasion, Jesus was speaking to these Jews who were Israelite Hebrews. Este era un grupo que tenía un arrastre histórico. This was a group that had that they were dragging something historically. Es importante ver que Juan hace la aclaración que Jesús le está hablando a los judíos, It is important that John clarifies that Jesus or God was talking to the Jews, no a todo el mundo. not to everyone. Anota ahí en tus notas Note on your notes los problemas que se suscitan en las iglesias. problems who arise in the Anótalo, church tú quieres anotar esto. Son creados are created por cristianos by Christians y la mayoría de ellos cristianos viejos. and the majority old Christians. No digo viejos de edad por la persona, I don't say old because of age, sino que mientras más tiempo tenemos en los caminos del Señor, but the more we have in Christ, nos volvemos un obstáculo para mucha gente. we become an obstacle for other people. Los nuevos creyentes The new believers no crean problemas en la iglesia. do not create problems in the church. La persona que llega a cualquier iglesia, a esta o a cualquier iglesia, Any person that comes to this church or any church que no es creyente, that is not a believer, que puede ser un bandolero, that can be a hoodlum on the really street, bad, a hoodlum on the street, muy malo, very bad, drogadicto, drug addict, prostituta, prostitute, ladrón, a thief, lo que tú quieras decir. anything you want to say. Cuando esa gente se convierte, When those people convert, se hacen fieles al they Señor, are faithful to God, fieles a su iglesia, faithful to their church, fieles a su liderazgo faithful to their y leadership, fieles a la palabra de Dios. and faithful to the Word of God. Somos generalmente los cristianos que llevamos ya muchos años en el Evangelio, And generally, those Christians who have gone many years in the gospel, que nos echamos a perder. who we get lost. Por eso cuando yo veo
a una persona So that's why when I see a person que hace alarde de su madurez espiritual, who speaks about their maturity in Christ, le tengo que acordar I have to remind them que después de la madurez that after maturity viene ¿qué cosa? comes what? La pudrición. Te pudres. You rot. Mejor quédate verde, papá. It's better that you stay green Y queda pegadito ahí en la mata, pero And quédate say- verde. and stay on the plant, stay green. Claro. Y si tú no sabes los mangos o cualquier fruta, And if you don't know mangoes or any other fruit, el tiempo que más toma, que más ves la duración de la fruta es cuando está verde. the time that you most see of the color of the fruit is when it's green. Porque enseguida que la fruta se madura, Because as soon as that fruit matures, arráncala. you want Arráncala y cómetela. to pull it off and eat it. Si no te la comes, se pudre. If you don't eat it, it rots. Eso lo pasa a nosotros los cristianos también. That is what happens to us Christians. Hay veces que tenemos tanta madurez There are many times that we have so much maturity, espiritual, entre comillas, como tú quieras llamarlo, spiritual in quotations, or however you want to call it, que nos podrimos. that we rot. Bueno, mira, esta gente, These people, estos judíos, these Jews, estaban en condición ya de pudrición. they were in condition that they were going to rot. Ellos pensaban que eran muy espirituales They thought they were too y spiritual, que estaban muy bien that they were okay, y que tenían cierto reconocimiento and that they had certain en recognition comparación a los gentiles, in comparison es decir, los que no eran judíos of those who weren't Jews y aquellos que eran pecadores. and those who were sinners. Tú sabes que la gente que más fiel le fue a Jesús Do you know the people who were most faithful to God fueron los gentiles. were the Gentiles? La mujer que más fiel le fue a Jesús fue una prostituta. The lady who was the most faithful was a prostitute. Esto es fuerte. This is strong. It's hard. Tú sabes que Jesús estaba rodeado de mujeres, no de hombres. You know that Jesus, a lot of women surrounded Jesus, not men. ¿Tú te imaginas lo que mucha gente pudiera decir? Can you imagine what people would say? Mira, este Jesús Look at this Jesus. anda con un montón de mujeres. He's Mujeriego, He's a womanizer. mujeriego. Lo dicen ahora. People Tú no- say it today. Tú no sabías que hay una película que hicieron hace unos 10, 15, 20 años Did atrás you know there was a movie they made 15 or 20 years ago que se llamaba El último pecado de Jesús, that was called The Last Sin of Jesus, donde se muestra a Jesús where it shows Jesus teniendo relaciones sexuales con María Magdalena. having sexual relations with Mary Magdalene. No sé si ustedes se acuerdan cuando salió esa película. I don't know if you remember that when Yo that era movie pastor came out. en Las Vegas en aquellos años I was a pastor in Las Vegas at y that nosotros time. fuimos parte de un show que hicimos, es decir, una protesta delante del cine And we were part of a rally that they had outside the theater con carteles. with signs, No para la gente que no eran cristianas. not for the people who weren't Christians. El problema es que había muchos cristianos que fueron a ver esa The película. problem was there were a lot of Christians who went to see that movie. Cristianos que pagaban por ver la película para ver a Jesús teniendo relaciones sexuales con María Magdalena. Christians that would pay to see a movie where Jesus was having sexual relations with Mary Magdalene. A esa es la gente que Jesús le está hablando aquí. Those are the people that Jesus is talking to here. A los fariseos que se olvidaron de quiénes eran The Pharisees who forgot who they were y lo que Dios había hecho por ellos. and what God had done in them. Y la vida de ellos se convirtió simplemente en algo extraño. And their life turned into something weird. No era ni religioso They weren't religious. ni era espiritual It tampoco. wasn't spiritual either. Y dice aquí el versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. And in verse 32 it says, then you will know the truth and the truth will set you free. Pero para que tú puedas ser libre, tú necesitas conocer la verdad. But for you to be free, you need to know the truth. Cuando hablamos de conocer la verdad, no es leer la Biblia. When we speak about knowing the truth, it's not about reading the Es Bible. conocer exactamente lo que dice la Biblia. It's knowing what the Bible says. La iglesia está a falta de lo que nosotros conocemos como doctrina. The church is lacking what we know as doctrine. Yo me di cuenta aquí en esta iglesia que hay veces que hay personas que le molesta que yo hable de doctrina. I notice people here in the church that maybe they're bothered when I speak about Y, doctrine. y muchas personas piensan, pero yo puedo creer lo que yo quiera. And many people think I can believe whatever I want to Es believe. cierto que sí, That is certain. pero ¿cómo yo voy a criticar But how am I going to criticize a los testigos de Jehová Jehovah Witness que dicen que la Trinidad no existe, that state that the Trinity does not exist, que Cristo no es hijo de Dios? that Jesus is not the Son of God, Es una creación más, that is just another creation, porque ellos no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. because they don't believe in the Father, Son, and the Holy Spirit? ¿Cómo yo voy a criticar How will I criticize a los mormones the Mormons que dicen that say que Jesús y Satanás son hermanos? that Jesus and Satan are brothers? Porque Dios bajó y le hizo el amor a la Virgen María. Because Jesus came down and he made love to the Eso, Virgin Mary. eso es lo que enseñan los mormones. That is what the Mormons teach. Eso. No te lo enseñan aquí cuando tú llegas. They don't teach it when you come here. Te lo enseñan en discipulado. They teach it to you in La discipleship. Biblia dice que eso es mentira. The Bible says that is a lie Porque no lo dice. because it doesn't say it. Dice todo lo contrario. It says everything on the Pero contrary. ¿cómo yo voy a poder
enfrentarme a ese tipo de enseñanza How will I confront that type of teaching si yo no conozco en realidad lo que dice la Biblia? if I don't know in true reality what the Bible says? Cuando empezamos a sacar la verdad, When we start bringing out the truth, tú sabes que la verdad es lo que más duele. you know the truth is what mostly hurts. ¿Tú sabes eso? Did you know that? Ay, si no lo sabes, apúntalo. If you didn't know, note La that. verdad duele. The truth hurts. Cuando nos dicen la verdad, duele. When they tell us the truth, it Y en hurts. muchas ocasiones no queremos escucharla. In many occasions, we don't want to hear it. En otras sí, es In bueno, others, yes, it's good. nos edifica, It edifies us, aunque no nos guste. even if we don't like it. Pero en muchas ocasiones no queremos But escuchar in la many verdad. occasions, we don't want to hear it. Ahora, esa verdad empieza a molestar a la gente. Now, that truth starts to bother people. Y en esta ocasión, este grupo, este pueblo, empezó, la verdad le empezó a molestar. And in this occasion, this group, the truth started to hurt. Tanto así que la niegan. It was more that they were denying it. Dice el versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? And verse 33 states, they answered him, we are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Este fue un pueblo que fue esclavo de los egipcios durante 430 años. These were people who were slaves for many years to the Egyptians. Y todavía le están diciendo a Jesús que ellos nunca han sido esclavos. And they are still telling Jesus that they were never slaves. Es como que tú y yo neguemos de dónde nosotros venimos, los It's hispanos. like me and you denying where we're from, us Hispanics. Los hispanos, el que no tiene de negro, tiene de carabalí. I'm sorry. Hispanic, we either have a little bit of black or a little bit of carabalí, and it's just about the same thing. It's a mix of from Africa. That's what it is. Yeah, even though when you see a white Hispanic and blue eyes, Aunque veas un hispano blanco con ojos azules, somebody on their family alguien en su familia is black son negros or Indian. o indios. I'm Spanish over here, I'm Indian on the other side. Soy hispano en ese What can I lado tell y you? indio en el You otro. can tell. Tú no quieres que te enseñe mis piernas, peor. I don't want you to show my legs, it's worse. Pero esa es la mezcla. But that is the mix. Cuando empezamos a negar nuestras raíces, When we start denying what our roots are, cuando empezamos a negar de dónde venimos, when we start denying where we're from, empezamos a tener problemas con la verdad. we start having problems with the truth. Por eso muchos cristianos That is why many Christians, caen en el legalismo they fall in legalism y empiezan a criticar a la gente que está en pecado, and they start criticizing the people who are porque in se sin olvidaron de dónde Jesús los sacó. because they forgot where Jesus took them from. Y se creen que ellos son santos perpetuos. And they think they were just perfect Christians. Yo nací santo, I was born holy. me crié santo, I was brought up holy. soy santo. I am holy. El día que me bautizaron, The day that they baptized me, purifiqué el agua I purified the water con mi presencia with my en el presence bautisterio. in the baptism. Yo los conozco. Tú los conoces también. Yo estoy seguro que tú conoces gente así. I know you know people that way. Y que cuando hablan contigo te dice, tú eres pecador. And when they speak to you, they say you're a sinner. Y te empiezan a recordar y sacarte los trapitos sucios de lo que tú hiciste they hace a lo mejor they start- 20 o 50 años. They start reminding you of things that you did 20 years ago, O tus papás o tus abuelos también. or your parents or your grandparents, Y se olvidaron de que ellos eran esclavos. and they forgot that they were slaves. Y lo niegan en estos momentos. And they deny it right now. Y empiezan a negar la verdad de la palabra. And they start denying the truth of the word. Por eso Jesús en esta ocasión dice allí, versículo 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. And that is why Jesus stated in verse 34, Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Ahora, aquellos que dicen estas cosas que dijo, ellos no pecan, ¿ok? Those who say these things, no, they don't sin. Acuérdate, esa gente no es pecadora. Remember, those people are not sinners. So, este texto no es para ellos. So this verse is not for them. Es para mí, quizás algunos de ustedes. It's for me or maybe some of you. Versículo 35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Verse 35, now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. So if the son sets you free, you will be free indeed. Si el hijo los libera, ¿qué? La palabra no solamente nos libera de pecado. The word not only liberates us from sin, La mayoría de nosotros estamos libres del pecado natural, es decir, del pecado
diario de acción. The majority of us are liberated from daily sin. El pecado natural existe. The natural sin exists. La mayoría de nosotros, si hemos recibido a Cristo, estamos liberados, ya hemos sido libres o liberados de la condenación. We have been liberated from condemnation. Pero hay muchas otras cosas que necesitamos que Dios nos libere. But there are other things that God has to liberate us Dios from. no tiene que liberar de la religión. God has to liberate us from the Esa religion. religiosidad que en algunas ocasiones tenemos porque nos metieron en otro concepto. The religiousness that we have because they put another concept in our minds. Y empezamos a mirar a la gente, a juzgarlo por cómo se visten, And we start to judge people and look at them at the way they dress, por cómo hablan, in the way they speak, por lo que usan, for what they use, que si usan anillo o cadena, if they use rings o or si las mujeres necklaces, usan aretes, or if women use earrings, o si se pintan el pelo, or if they dye their o se hair, usan la falda larga or they use long o skirts corta. or short. Ay, yo estuve una vez en una iglesia que cuando tú entrabas allí había una hermana que les medía la falda a las mujeres. I was in a church once where there was a lady Y si who no- would measure the skirts of the females. Si no estabas dentro de lo establecido por ellos, no podías entrar al templo. If you weren't within the parameters that they established, you could not go in the temple. En algunas ocasiones la cuestión del pelo. In other occasions, the question about the hair. En estos años la mayoría, aquí no hay ninguno con pelo largo, gracias a Dios. You know, today we don't have many with long hair. Allá estuvo aquel que ya se cortó el pelo ya. We had one that already cut Nosotros his no le hair. dijimos nada, no We le dijimos didn't nada, tell nosotros no him tenemos anything. problemas. Pero ustedes se acuerdan en la época de los 70, But los you principios remember 80, in the 60s, the 80s, que la gente usaba, los hombres usaban el pelo largo. that men would wear long hair. Yo lo usé. I did. Yo usaba con ponytail. With golden bravo. Oh my God, aquellos años aquello era terrible. In those times, I remember that. Yo no tengo tatuaje, pero imagínate si me hubiera tatuado. Thank God I don't have tattoo, but O me hubiera imagine if I puesto un did. arete o algo así, como algunos muchachos. Or with an earring like some guys. No estamos diciendo si es bueno o malo, estamos hablando de la cuestión de juzgar, sea bueno o sea malo. We're not saying if anything it's good or bad. We're just judging. Pero hay mucha gente que va a la iglesia, There are many people who come to church ya son cristianos. who are Christians. La verdad los liberó de la condenación. The truth liberated them from La condemnation. verdad los liberó de el pecado, The truth liberated them from sin, o al menos del pecado que habían cometido anteriormente. at least the sin that they had committed prior. Pero ahora han comprometido la verdad But now they've compromised the word porque están pecando de otra forma diferente. because now they're sinning in other forms. Y se sientan en la iglesia And they sit in church a orar el Padre Nuestro and pray, Father in heaven. y miran para el lado a ver cómo se viste que está al lado, And they look to the side to see how that one's cómo dressed, actúa, how they act, hay veces de dónde es sometimes where they're from, y toda una serie de cosas más. and a series of things. Y caemos en juicio. And we fall into judgment. Todavía la verdad nos tiene que liberar de muchas cosas más. And the truth still has to liberate us from a lot of other things. Es tiempo en que la iglesia cristiana It is time for the Christian church le diga a Jesús seriamente: tell Jesus seriously, Señor Jesús, Lord Jesus, aplica tu verdad en mi vida. apply your truth in my life. Y esto no es solamente decirle a Jesús aplica. And this is not to say just Es decir, apply. primero tú te tienes que decir: yo me voy a dejar que Dios aplique. First, you have to say, I'm going to allow myself to Y be. entonces cuando tú le dices a Dios: aplica la verdad en mi vida, So when you tell God, apply your life, y tú te dejas, and you let yourself, Dios empieza a transformar la vida nuestra. and God starts to transform our Y Dios lives, empieza a transformar nuestra mentalidad. and He starts transforming our minds, Y empezamos a dejar atrás una serie de cosas y de prejuicios and we start leaving behind all judgment que no tiene que ver con nuestra vida espiritual. that has nothing to do with our Christian Ya life. tú eres salvo. You are saved. Si Cristo viene hoy, te vas con Él. If God comes today, you are Pero going cuando te with Him. presentes en el ante del juicio, When you represent yourself in si la judgment, verdad no te ha purificado totalmente, and the truth has changed you, vas a tener que dar cuenta de muchas cosas que no han you sido will have to be account purificadas en tu vida of pureness in your life porque no le has dado la oportunidad a Dios. because you have not given God the opportunity. La pregunta en esta mañana The es: question today is, ¿quiénes de nosotros who of us estamos listos para decirle a Dios, a Jesús, are ready to tell Jesus, en base a que Jesús dijo, based on what Jesus stated, la verdad the truth os hará libre? will set you free? Tú le digas: Señor Jesús, You say, Lord Jesus, yo quiero que tú me purifiques con esa verdad. I want you to purify me with that truth. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.